Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de cuarto grado, a una nueva experiencia de aprendizaje virtual. Y en esta ocasión vamos a trabajar la guía de aprendizaje de la fase 1 correspondiente a la semana número 3, esperando que las jornadas virtuales anteriores hayan sido de mucho provecho para todos y todas ustedes. Iniciamos. Generalidades, nivel educativo, cuarto grado de educación básica, secciones A y B. Asignatura lenguaje. En esta ocasión vamos a trabajar el indicador de logro 1.5 y el 1.6 del programa de estudios. Como punto número 2 tenemos las actividades de inicio. Y como siempre vamos a trabajar una muy bonita reflexión para esta semana que dice de la siguiente manera. En el diccionario de la vida encontramos muchos términos marcados por la felicidad y otros marcados por la tristeza, pero todos juntos constituyen el significado de vivir. Pensemos desde casita, ¿cómo interpretamos esta reflexión para esta semana? Bueno, yo sé que ustedes tienen muchas ideas. Daré en este momento mi interpretación. En nuestra vida hay muchas circunstancias que nos hacen sentir felices o nos hacen sentir tristes. Estas circunstancias marcan nuestra forma de ver, de sentir las cosas y de sentirnos nosotros mismos y con respecto a los demás. Todas esas palabras que surgen en nuestra vida las podemos encontrar el significado en un libro llamado diccionario. En un diccionario podemos encontrar el significado, por ejemplo, de enojo, de tristeza, de alegría, de incertidumbre, etc. Igual en el diccionario de nuestra vida hay muchos términos que están marcados por la felicidad y otros por la tristeza. Pero todas esas circunstancias, tanto positivas como negativas, constituyen un todo. Y ese todo se llama vida. Y a pesar de las circunstancias, mientras Dios nos dé vida, hay que estar alegres, hay que luchar siempre. Muy bien, vamos a pasar al siguiente apartado de esta guía de aprendizaje. Y es el objetivo para las clases de esta semana. Los objetivos son los siguientes. El primero, identificar con interés las partes y elementos de los libros. El segundo objetivo es utilizar correctamente el diccionario, siguiendo el orden alfabético. Interesante, ¿verdad? Esta semana vamos a aprender a identificar las partes y los elementos de los libros. Y también a ordenar alfabéticamente palabras, que es muy importante para el uso del diccionario. Avancemos. En la actividad de exploración de saberes previos para este contenido tenemos la siguiente actividad. Lee la siguiente información sobre el origen del diccionario. Luego responde las preguntas planteadas. Importante, acá nos dice leer, ¿verdad? No lo vamos a copiar la historia. Lo que vamos a copiar son las preguntas de comprensión lectora y las vamos a responder también en nuestro cuaderno de lenguaje. Iniciemos. ¿Sabías que el uso del diccionario es tan antiguo como la civilización misma? Ya el rey asirio, Asurbanipal, mandó a confeccionar uno. Se trata de unas tablillas de barro en escritura cuneiforme que contienen lo más importante de la cultura mesopotámica y data del siglo VII antes del nacimiento de Cristo. Avancemos a la siguiente presentación. Existen algunas más que parecen haber sido escritas después sobre botánica, medicina y astronomía. En castellano, Antonio Nebrija fue el primero en componer un diccionario. Su célebre vocabulario español-latín, que data del año de 1492, año del descubrimiento de América. Los diccionarios contienen las palabras de un idioma, señalando su origen, significado y ortografía. ¿Qué les parece toda esta información? Es una información corta, pero tiene mucha riqueza histórica. Vamos a rescatar algunos puntos importantes. Por ejemplo, nos dice que el uso del diccionario es algo antiguo, data de civilizaciones antiguas. También nos dice que hubo un rey que mandó a confeccionar un diccionario muy especial. ¿Por qué especial? Porque fue de los primeros. Pero sobre todo porque fue elaborado en tablillas de barro. Ese rey fue llamado Asurbanipal. Y en él también contenía muchos elementos importantes de la cultura de Mesopotamia.
Otro dato importante que tenemos en la historia es que el primer diccionario fue compuesto o elaborado por Antonio Nebrija. ¿Cómo se llamó? Se le llamó Vocabulario Español. También, como último punto importante, nos dice que los diccionarios contienen las palabras de un idioma. Quiere decir que podemos encontrar diccionarios en francés, en español, en inglés, en alemán, etc. Vamos a las preguntas de comprensión lectora. Responde en tu cuaderno. Pregunta 1 o literal A. ¿Qué contenía el diccionario que mandó a confeccionar el rey asirio Asurbanipal? 2. O literal B. ¿Cómo se puede definir el diccionario? Y literal C. ¿Quién fue Antonio Nebrija? Vamos a contestar brevemente en nuestro cuaderno de apuntes tomando en cuenta la historia del diccionario. Muy bien, avancemos a las actividades de desarrollo. Y tenemos el primer apartado que son, o el contenido que es los libros y el diccionario, orden alfabético y la palabra guía. Nos vamos a enfocar primero en qué son los libros. Y tenemos la siguiente información. Llamamos libro al conjunto de hojas de papel encuadernadas que forman un volumen. Volumen es el espacio que ocupa algo, en este caso el espacio que ocupa el libro. Para efectos legales, es todo impreso no periódico, es decir, que puede ser diario, semanario o al año, que tiene más de 49 páginas. Las partes más generales de los libros se presentan en el siguiente esquema. Muy bien, tenemos acá el concepto técnico de qué es un libro. Luego nos dice que por lo general, si lo tenemos que tomar desde el punto de vista legal, para que sea libro debe de contener más de 49 páginas. Aunque en nuestro uso cotidiano sabemos que hay muchos textos que tienen menos de 49 páginas y se manejan a nivel cotidiano como libros. Veamos algunas de las partes principales que tienen los libros. Lo tenemos acá en este dibujito o en este. Un esquema es la representación de algo mediante un dibujo. Puede llevar dibujos, flechas y figuras geométricas. En este caso, este es un esquema. Tenemos esta parte de acá, la parte de enfrente, que es la portada. Tenemos esta parte de acá posterior, atrás, que es el lomo. Tenemos esta parte de acá, que es la contraportada. Esto que vemos acá son las hojas, ¿verdad? Luego, si hablo solo de una, a eso le llamo página. Esta parte de acá se llama solapa. Y esta parte de acá es la guarda inferior. Vamos a ver el significado de algunos de estos partes de los libros. Iniciemos. Portada. Es la segunda de las hojas impresas y la más importante, donde aparece el título, el nombre del autor, el año, lugar de impresión y casa editora. Acá en el concepto de portada a la vez estamos mencionando algunos de los elementos que encontramos en los libros. Nos dice acá que la portada, que en este caso sería esta que tengo de acá, la portada es la parte frontal, es decir, la de enfrente de los libros. Por lo general es la segunda de las hojas impresas. ¿Qué contiene? Contiene el título, es decir, el nombre de cómo se llama el libro. El nombre del autor, es decir, quién lo diseñó o quién lo redactó. El año en que fue impreso, fue editado. Lugar de impresión, o sea, el lugar donde imprimieron todas esas hojas y armaron el libro. Y casa editora. Una casa editora es el lugar donde se trabaja con libros, ¿verdad? Donde promueven la venta o el préstamo de libros, ¿verdad? Por lo general, el lugar donde se editan las páginas que componen ese libro. Vamos a la siguiente presentación. Tenemos la solapa o la cubierta, es decir, le podemos llamar solapa o cubierta. Es la tapa de cartón o cartoncillo que cubre o resguarda el libro. En ella va el título de la obra, ¿verdad? En este caso es esta de acá. Interesante, la solapa o la cubierta por lo general es de cartón o cartoncillo. Y dice que sirve como para proteger o resguardar al libro. Y por lo general también tiene el título del libro, esta de acá. Muy bien, ahora vamos con la contraportada. Es la página posterior a la portada. En ella figuran los requisitos legales, es decir, la contraportada por lo general se encuentra después de la portada, aunque en algunos libros puede estar antes, pero casi siempre es posterior. ¿Qué datos aparecen en la contraportada? Aparece el depósito legal, los derechos de autor. Los derechos de autor son aquellos que regulan que el libro es original, es decir, que no lo han fotocopiado en su totalidad y se lo han dado a otra persona, que es original.
y el número de la edición e imprenta. Un libro puede tener diferentes ediciones, puede salir al público en un año, luego volver a salir mejorado dentro de 3 años. Entonces a eso se le llama número de edición. El lomo es la parte del libro por donde se cosen o engrapan las páginas. También lleva el título de la obra. El lomo es la parte de acá, es como el lado del libro, ¿verdad? Y se caracteriza porque en él dice que se encuentran cosidas o engrapadas las páginas. Muy bien, acá espero que vayamos leyendo cada concepto y lo vayamos comparando con el esquema para que podamos comprender mejor. Yo sé que muchas de estas partes de los libros nosotros las conocemos, pero a veces lo que desconocemos es el nombre propio de cada una de estas partes. Los libros tienen más partes, pero estas son las más generales o más representativas. Vamos a ver una pequeña actividad de aprendizaje, que es la actividad número 1. Y dice de la siguiente manera. Completa el siguiente cuadro con algunos títulos de libros que conozcas o hayas escuchado. Guíate por el ejemplo. Tenemos un cuadrito acá y se trata de completar estos 4 espacios. Tenemos algunas categorías de libros y algunos nombres propios de libros de texto. El ejemplo es, por ejemplo, un libro de poesía, y un libro que es de poesía es Jícaras Tristes. La siguiente categoría es una enciclopedia. Ustedes van a escribir acá el nombre de un libro que sea una enciclopedia. Un libro que sea de aventura, uno que sea de un diccionario y uno que sea de una novela literaria. Acá pueden pedir ayuda a sus padres. Podemos buscar en internet, los que tienen acceso a internet, o pueden consultarme a mi persona mediante el medio virtual establecido. Muy bien. Ahora profundicemos un poco más o concreticemos en lo que son los diccionarios. Diccionario y orden alfabético. Un diccionario es un libro que contiene las palabras de un idioma, proporcionando su significado, origen y ortografía. Algunos diccionarios respaldan el significado de los vocablos mediante citas literarias. Veamos qué importante. Aquí tenemos la definición del concepto diccionario. Nos dice que es un libro, contiene palabras de un idioma y por lo general que vamos a encontrar el significado de la palabra, su origen, es decir, de dónde proviene. Por decir algo, panadería pues proviene de la palabra, de la raíz pan, por poner un ejemplo. Y también la ortografía, es decir, la escritura correcta de la palabra. Ahora vamos al orden alfabético y dice de la siguiente manera. Todo diccionario está ordenado alfabéticamente. Esto es para facilitar su uso adecuado, de tal suerte que en corto tiempo podemos encontrar el significado o correcta escritura de las palabras que nos interesan. Observemos estas letras que tenemos acá unos segundos. Bueno, si observamos, tenemos acá muchas letras, pero ¿qué tienen en común estas letras? Dice, el orden del alfabeto español es el siguiente. Este es el famoso alfabeto o abecedario. Tenemos acá representadas las letras. Es muy importante que desde el primer ciclo de educación básica nos hayamos aprendido el silabario, el alfabeto, perdón. Cuando hablamos del alfabeto nos referimos a todas las palabras que conforman un idioma. En nuestro caso, el español. Y estas son las siguientes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Vamos a ver cuántas letras entonces conforman nuestro alfabeto español. Tenemos acá, vamos a utilizar las tablas de multiplicar. Vamos a ver cómo andamos con las tablas de multiplicar. Acá, en esta fila, ¿cuántas letras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tengo otras 8 y acá otras 8. ¿Cuánto es 8 por 3? Y yo sé que ustedes en casita dijeron 24. Muy bien. 24 más 3, ahora vamos a utilizar la suma. 24 más 3, 25.
7. Muy bien, entonces son 7 letras. Quiere decir que en el diccionario las palabras, las vamos a encontrar, pero ordenadas alfabéticamente. Primero todas las que inician con A, luego todas las que inician con B, luego todas las que inician con C, y así sucesivamente hasta terminar con todas las palabras cuya consonante inicial es la letra Z. Muy bien. Avancemos a nuestra última presentación para esta jornada de aprendizaje. Tenemos la actividad 2 y dice de la siguiente manera. Copia en tu cuaderno la escritura y partes principales de un diccionario. Puedes recortar y pegar de ser posible. Si observamos acá, tenemos las partes principales de un diccionario. Acá podemos dibujar y colorear o recortar o pegar, según nuestras oportunidades desde casa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a observar. Tenemos que en un diccionario, en la parte de arriba, tenemos lo que se llama palabra o palabras guías. En este caso, las palabras guías son las que me van indicando el intervalo de palabras que están contenidas dentro de una o más páginas. Por ejemplo, acá la palabra guía que tengo es levantar-ley. ¿Qué significa entonces? Que acá en estas palabras son las que me rigen o me dan una idea de qué intervalo de palabras están comprendidas acá. Tenemos la entrada. La entrada pues es la palabra en sí y se encuentra en color negrita. Tenemos las acepciones. Las acepciones en este caso se encuentran marcadas con este símbolo. Ya vamos a leer algún ejemplo. Tenemos el artículo que es el contenido, toda la información que hay en el diccionario acerca de la entrada o acerca de la palabra que estoy buscando. Tenemos también la información gramatical. Veamos acá, voy a detallar cada palabra. Por ejemplo, para léxico. Léxico o léxica, esa es la entrada. Este GR significa griego. Del griego, o sea, es el origen de la palabra. Este es un símbolo griego. Este otro también, ¿verdad? Estas letras son griegas. Esto donde dice adjetivo, es información gramatical. En una palabra, cuando me dice si es sustantivo, si es adjetivo, si es adverbio, esa es información gramatical. Entonces, este es adjetivo, es la información gramatical que también está en el siguiente. Perteneciente o relativo al léxico o vocabulario de una lengua o región. Luego tenemos dos acepciones. La primera es diccionario de lengua griega. Por extensión, diccionario de cualquier lengua. Tenemos otra acepción, vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región o una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc. Las acepciones son como significados aparte que tiene una palabra, es decir, el significado más general o el más común es este de arriba. Pero estas otras dos también son significados válidos para esta palabra dependiendo del lugar o dependiendo del contexto donde se ha utilizado esa palabra. Entonces, a esas variantes del significado de esa palabra se les llama acepciones. Veamos el otro ejemplo para la lexicografía. Ponemos acá que proviene de lexicógrafo. Técnica de componer léxicos o diccionarios. Entonces, la entrada es la palabra en sí. Lexicografía. La información gramatical en este caso está representada por esta letra F, que significa el género, que en este caso es femenino. Y dice técnica de componer léxicos o diccionarios. Esa es el artículo, o sea, la información. Y acá tenemos una acepción que dice parte de, aquí está incompleta, ¿verdad? Sabemos que este símbolo, pues, en los diccionarios representa una acepción. Y explicaba que la acepción son variantes del significado. Muy bien. Espero que desde casita, ¿verdad? Y al hacer la actividad podamos comprender mejor las partes de un diccionario. También motivo para que el diccionario que ustedes tengan en casa puedan compararlo con las partes que tenemos acá en la actividad 2 de aprendizaje. Avancemos. ¿Para qué usamos el diccionario? El diccionario se utiliza mayormente para revisar la ortografía o para buscar el significado de una palabra. Pero la realidad es que los diccionarios, sobre todo los enciclopédicos, contienen mucha información adicional. Vemos acá, ¿verdad? Que no es solo información básica, sino que en algunas
diccionarios, las enciclopedias, que son los diccionarios más amplios. Hay un artículo completo, incluido a veces hasta imágenes del término o de la entrada que andamos buscando. Muy bien. Y llegamos finalmente a la actividad de cierre o de finalización, y dice de la siguiente manera. Lee, no copiar el siguiente poema. Luego ordena alfabéticamente las palabras que se muestran en negrita. Y tenemos el siguiente poema. La gallina ponedora con el gallo se pasea. Muy alegre, sí señora, todo el día cacarea. Ella es tan platicadora como el chorro de una fuente, pero el gallo es muy prudente y a su lado, clo, 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 le contesta solemnemente, sí señora, ¿cómo no? Muy bien, acá en este pequeño poema tenemos algunas palabras en negrita que son ponedora, gallo, alegre, platicadora, fuente, lado y solemnemente. ¿Cuántas palabras tenemos? 2, 4, 6, 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir estas 8 palabras, las podemos escribir primero desordenadas y luego las vamos a escribir en columna, es decir, una abajo de la otra, ordenadas alfabéticamente. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? La A. Veamos si hay alguna palabra con A. Sí, ¿verdad? Alegre, tendría que ser la primera. Luego vamos con B, no tenemos. Con C, no tenemos. Con D, bueno, con C sí tenemos. Aquí tenemos, ¿verdad? Cacarea. Entonces, así vamos a ir revisando, ¿verdad? De tal manera que ordenemos cada palabrita alfabéticamente. Recuerden que pueden pedir ayuda en el horario correspondiente a mi persona, ¿verdad? En este caso tenemos 2 palabras con P, ¿verdad? Ponedora y platicadora. Y yo sé que desde casita algunos están preguntando, pero ¿y cómo aquí? ¿Cuál va a ir primero si las 2 inician con P? Cuando estamos ordenando alfabéticamente una palabra y ambas inician con la misma consonante o con la misma vocal, entonces el orden lo tenemos que hacer conforme a la segunda letra o conforme a la tercera letra si fuera necesario. Si aquí tengo P y P, entonces veamos ahora la segunda letra. Tengo O acá y acá L. Entonces según el silabario, el alfabeto, perdón, ¿cuál va primera? ¿La O o la L? Ah, la L, ¿verdad? Entonces primero tendría que ser la palabra platicadora y luego la palabra ponedora. Muy bien, y ahí lo dejo, ¿verdad? Para que podamos profundizar más un poquito desde casa. Este es un tema muy importante que nos va a servir hasta para grados posteriores, inclusive para estudios de tercer ciclo, bachillerato y hasta universitarios. El uso del diccionario es muy útil en nuestra vida cotidiana. Sin más que agregar, me despido de ustedes y recordemos finalmente que el copiado para la guía de aprendizaje es el siguiente. Guía de aprendizaje fase 1, semana 3. Luego copiamos las actividades de inicio, la reflexión, el objetivo de clase. Luego escribimos actividad de exploración de saberes previos. Luego contestamos las 3 preguntas acá de comprensión lectora. Luego anotamos el tema. Luego vamos a anotar el concepto del libro. Acá podemos recortar y pegar. Luego vamos a pasarnos a la actividad 1. Las definiciones de cada parte no es necesario que las copiemos, basta con que las leamos, ¿verdad? O las podemos recortar y pegar. La actividad 1 sí la vamos a copiar en el cuaderno de apuntes y vamos a responder el cuadrito. Luego vamos al diccionario y orden alfabético. Acá vamos a copiar el concepto de qué es un diccionario. Y luego vamos a copiar las letras del alfabeto. Luego en la actividad número 2 recortamos y pegamos. Y luego esto de acá, para que usamos el diccionario, solo es de lectura. Y luego pasamos a la tarea. En la tarea no vamos a copiar el poema, solo vamos a escribir las 8 palabritas y las vamos a ordenar alfabéticamente. La ilustración es opcional si la incluimos o no. Eso sería todo. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima experiencia de aprendizaje virtual.